Buenos días, tardes o noches a todos, donde quiera que se encuentren, y muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes a nuestros participantes en este webinar, a quienes ya iremos presentando. A todos ellos, un agradecimiento muy especial, pues sabemos que están inmersos en la Asamblea Sinodal y que, a pesar del gran trabajo que ello implica y del cansancio de estas jornadas, han accedido a ceder su descanso de este día para compartir con nosotros sus experiencias y propuestas personales. Muchas gracias. Me da mucho gusto darles la bienvenida a este encuentro sinodal organizado por el Foro Internacional de Acción Católica, el FIAC, cuya coordinadora Eva Fernández, también invitada a la Asamblea Sinodal y también presidenta de la Acción Católica General de España, está aquí con nosotros, y por la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, la UMOF, a quien tengo el honor de presidir desde hace un año, y con la colaboración de la Acción Católica Italiana. Como su nombre lo indica, este webinar es para compartir, perdonen, pero como su nombre lo indica, este webinar es para compartir experiencias sinodales que son para nosotros verdaderos signos de esperanza. Todos hemos venido participando de un modo u otro en este gran camino sinodal que inició en el 2021. Algo nuevo está siendo dado a luz. Una renovación profunda de nuestro ser iglesia, comunidad de bautizados. Así como en los primeros siglos el cristianismo se difundía en las iglesias fundadas por los apóstoles y sus seguidores, y se vivía en ellas más sinodalmente, hasta que el mismo Espíritu fue plasmando la unidad de esas iglesias bajo el obispo de Roma, y la estructura de la iglesia se fue haciendo más jerárquica, universal y particular. Ahora también el Espíritu Santo está gestando en este tercer milenio algo nuevo. Una iglesia ya por el Papa y los obispos, pero más sinodal en todas las relaciones y comunidades. Vamos encaminándonos hacia una conversión de una estructura eclesial piramidal a una estructura sinodal nueva para la mayoría. Estamos en el tercer año de este proceso de vida nueva, desde que el sínodo sobre sinodalidad, participación, comunión y misión comenzó. Ahora escucharemos la experiencia de algunos de sus protagonistas, quienes han sido involucrados de manera especial, gracias a Dios, en las dos fases de la Asamblea Sinodal. Y entre una y otra han trabajado para desarrollar esta inspiración del Espíritu, a fin de que llegue de diversas maneras a todos nosotros y a todas nuestras parroquias, movimientos y asociaciones. Como dijo el Papa Francisco al iniciar esta segunda fase, el sínodo es también un viaje en el que el Señor pone en nuestras manos la historia, los sueños y las esperanzas de un gran pueblo de hermanas y hermanos esparcidos por el mundo, animados por nuestra misma fe e impulsados por el mismo deseo de santidad, para que con ellos y por ellos tratemos de comprender qué camino seguir para llegar a donde Él quiere llevarnos. Sigamos caminando juntos y pongámonos hoy nuevamente a la escucha del Señor. Acojamos los signos de los tiempos y busquemos las formas de acción pastoral más adecuadas para la misión que el Señor nos confía, dejándonos conducir
con esperanza y alegría por la brisa del Espíritu. Y ahora las dejo en manos de Eva para que nos ayude a dirigir la oración inicial. Pues nos ponemos ahora en las manos del Padre, en este rato que vamos a compartir juntos. Hombres y mujeres conectados desde muy diversos lugares del mundo, con contextos, con culturas diferentes, también razas y vidas muy diferentes, vocaciones y carismas distintos que queremos construir juntos. Unidos todos por el amor de Cristo que vino a salvarnos, a ofrecernos una vida en plenitud. Y unidos porque en nuestro corazón arde el deseo de anunciar el Evangelio, de mostrar el amor, la misericordia y la ternura de Dios a todos los hombres y mujeres que nos rodean. Porque queremos hacer presente, porque queremos construir el reino de Dios en nuestro mundo. Cuidar la dignidad de cada persona y que todos lleguemos realmente a ser hermanos del único pueblo de Dios. Vamos a escuchar ahora la palabra que hoy nos ilumine y que nos llene de esperanza. Escuchamos al profeta Isaías en el mismo texto que aparece al comienzo del Instrumentum Laboris para esta sesión del Sínodo. Preparará el Señor del universo para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares exquisitos, vinos refinados, y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el lienzo extendido sobre todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. Dios el Señor enjuagará las lágrimas de todos los rostros, y alejará del país el oprobio de su pueblo, lo ha dicho el Señor. Este texto nos llena de esperanza, y esperanza porque la promesa del Señor se cumplirá. Cuántas situaciones de dolor y de sufrimiento a nuestro alrededor, en tantas partes del mundo. Cuánta violencia, cuántas guerras. Y a nosotros hoy se nos invita a ser transmisores de esperanza. Se nos invita a hacer realidad en nuestros lugares esa promesa del Señor. Todo este proceso sinodal nos ayuda a abrir la mirada a un mundo herido y así favorecer caminos de reconciliación, de esperanza, de justicia y de paz. Pues os invito a cada uno ahora, desde vuestras casas y a los que estamos aquí, a traer a cualquier situación de sufrimiento que nosotros queramos iluminar, cualquier situación de sufrimiento que queramos que termine y las queremos poner en las manos del Padre. Si alguno quiere, puede escribirlo en el chat para que todos nos podamos hacer eco de esa situación de sufrimiento que le viene al corazón. Y con la confianza y seguros de que esta promesa el Señor la cumplirá, rezamos juntos, cada uno en su idioma, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Pues ahora dispongámonos a escuchar el testimonio de alguno de los padres y madres sinodales, porque seguro que nos iluminarán y nos darán pistas para poder ser sal y luz en medio del mundo. Bien, pues antes de iniciar de escuchar a nuestros panelistas, vamos a escuchar, hemos preparado a través de la Escuela de Sinodalidad del UMOF una serie de videos con otros padres y madres sinodales y participantes en el sínodo que también nos quieren decir su voz. Estos videos han sido publicados en la página web del Vatican News y también están en la página web del Observatorio. Y ahora vamos a pasarles uno de ellos con el padre David McCallum, que él mismo se presenta. Entonces, por favor. My name is Father David McCallum. I'm a Jesuit priest, and I serve as the Executive Director of the Discerning Leadership Program based in Rome. For the last several years, I've been working with the Synod process. At this particular moment in history, this exciting moment in our church, I think about what contribution women could be making today to effectively advance the church in a synodal direction. And there's three particular contributions that really are so important and necessary at this moment. One is that we continue to work together to open spaces that are hospitable and welcoming, especially to the diversity of who we are as church, and in particular to those who have felt marginalized in the past. Women can bring the attention to these spaces of welcome, spaces very similar to the way that Jesus entered into table fellowship with his disciples and followers and included everyone. The second is really attention to relationships. Once we're gathered into these spaces, we're not just there with our separate beliefs and agendas. We're there called to build communion and to foster relationships of mutual trust, interdependence, empathy, and care. Clearly, this is the way that Jesus called people into community around him. And then the mission emerges from those relationships. The third is processes of participation. So we know at this particular moment in the church that the church is not only a speaking and teaching church, but a listening church. We need processes for listening and deep dialogue, processes for discernment and communal discernment, and ways of making decisions that are reflective of our collective and common good. Thanks for your attention. Thanks for your commitment to this unfolding of a synodal church. These videos are in 4 languages with subtitles, so you can find them. En la página de Vatican Web podéis encontrar esta ponencia. Antes, las mujeres. Antes que nada, vamos a escuchar a la señora Shinora, que forma parte de la Comunidad de la Misericordia de Dios en Brasil, es una representante de Asia en la Asamblea Sinodal. Tiene 6 minutos de palabra, pero antes que nada vamos a ver las palabras que son las mismas para cada panelista y las pueden ver en la pantalla. Están escritas en español. The first question is, ¿cuál ha sido su experiencia entre las 2 asambleas sinodales? ¿Qué logros ha tenido y qué dificultades ha encontrado? The second question is, si lo desea, puede compartir una o más propuestas concretas para el futuro. Ahí las tienen. Todos los panelistas van a contestar los mismos y tienen 6 minutos. Vamos a dividir el panel en 2 partes para que primero empecemos de este lado y luego vamos del otro lado con él. Bien. So we start, Momoko. It's your turn. We have up to 6 minutes.
Good afternoon, good morning, good night, everybody. My name is Momoko. ¿Cuáles han sido los resultados y las dificultades que sobrepasamos? No soy una misionera consagrada, trabajo en Japón, en la diócesis de Yokohama, cerca de Tokio, digamos, una zona muy urbanizada. Gracias a esta asamblea en que estoy participando, muchas de las iglesias de las diócesis en todo el territorio del Japón, que tiene un territorio de 4.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, está cerca de Taiwán, Filipinas, Rusia. Hay muchas variedades dentro de las fronteras de la nación. Y he compartido mi experiencia en muchas parroquias, en muchas diócesis, y puedo hablar de una experiencia positiva de personas en el seno de la iglesia que quieren saber lo que pasa en el sínodo de Roma y conocer lo que es el sínodo, porque muchos no saben lo que es. Es importante hacer práctica de la conversación en el espíritu. Es importante decir que hay muchas personas que quieren conocer, quieren hacer práctica, quieren saber cómo ser sinodales. Y esto me conmueve profundamente. En algunos de los lugares en que estuve, y me acuerdo, por ejemplo, de un conjunto de aldeas en la parte norte de Japón, donde nos encontramos con muchas personas mayores de 90 años, que querían escuchar, querían comprender cómo poder cambiar y cómo funcionaba esta conversación en el espíritu con entusiasmo. O sea, tiene capacidad de cambiar nuestros corazones hasta el final. Y ellos quieren comprender en las comunidades, en las parroquias, cómo poner en práctica y cómo compartir, no solamente con un enfoque de abajo, de arriba a abajo. Es importante hacerles comprender que tenemos un enfoque distinto, que tenemos que aprender a escucharnos, porque el pueblo de Dios quiere aprender y eso me hace muy feliz. Es importante ver que Japón, en una realidad tan variada, tan abigarrada, tiene tantas personas interesadas en el proceso sinodal. Hay miles de personas en comprender, quieren poner en práctica la conversación en el espíritu. Y esta ha sido una de las experiencias que para mí ha sido más fuerte. En lo que se refiere a los resultados obtenidos, creo que en Japón, pero también en Asia, en senso más amplio, hay prácticas concretas en lo que se refiere a la metodología de la conversación en el espíritu, prácticas que nos hacen felices. Estamos haciendo tanta práctica en lo que atañe a la conversación en el espíritu, porque veo que en Japón las personas están felices y las conferencias de los obispos han creado unos equipos específicos y en el mes de marzo de este año hemos tenido una asamblea con 15 diócesis y todos los obispos de las 15 diócesis, 70, se reunieron y presentaron contenidos a personas consagradas, a laicos de todas las diócesis. Éramos unas 80 personas y tuvimos conversaciones en el espíritu, compartimos uno de los temas más importantes y relevantes. En las síntesis vimos que había muchos temas y escogimos 6 de los más importantes para Japón y compartimos nuestras experiencias con el método de la conversación en el espíritu. Eso fue muy positivo. Porque algunos sacerdotes al comienzo no sabían lo que ocurriría. Aunque
tenían algunas dudas. Después de vivir el camino sinodal de forma concreta, entendieron que es importante vivirlo hasta el final, porque nunca vivimos, nunca compartimos nuestras opiniones con todos las diferentes formas de vida, nunca escuchamos las opiniones de un cardenal o de una monja, de una religiosa, alrededor de la misma mesa. Eso para Japón fue realmente importante y fue muy bueno compartirlo. En lo que se refiere a la otra cara de la moneda, también aparecieron algunos temores. Creo que esto es todo. Gracias. That's it. Thank you very much. You're very nice. Okay. Now, I'm going to introduce Monseñor Luis Arguello García. I can introduce Ahora him in English because he knows les himself. presento And he's a the Monseñor president of Luis the Bishops' García. Conference of Él es Spain, el presidente de la Archbishops of Conferencia de los Obispos de Valladolid, España, se and llama voting Luis member Arguello, of the Synodal Assembly. y es arzobispo de Thank you very much, Valladolid, Monseñor, for coming with us. miembro de la Asamblea Sinodal. Gracias por estar aquí. Gracias por la posibilidad de participar en este encuentro. Yo creo que es imprescindible para poder vivir la comunión misionera a la que nos convoca esta experiencia sinodal, el tener un ámbito concreto donde poder compartir la fe. Por eso, este encuentro, la realidad de la acción católica, la realidad de otros ámbitos donde hombres y mujeres podemos compartir la fe, me parece algo decisivo. Precisamente las dificultades que yo he podido experimentar en este tiempo, voy a empezar por esto, ¿no? Tiene que ver con una larga marcha de vivir la fe de manera individualista, como una devoción particular, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay esta dificultad, ¿no? Por eso es tan importante tener ámbitos comunitarios. Y quería compartir 3 experiencias. Una de carácter local, como obispo de Valladolid, una diócesis que está en el centro de España, pero un poco ya hacia el norte, 200 kilómetros al norte de Madrid. Como arzobispo de una provincia eclesiástica que tiene que ver con la región de Castilla, Castilla y León. Y luego como presidente de la Conferencia Episcopal. Primera experiencia valiosa que el camino sinodal nos ha servido para impulsar en nuestra diócesis vallisoletana. El impulso de los consejos pastorales parroquiales. Les teníamos muy languidecidos, en muchas parroquias ni siquiera existían, y a lo largo de este año yo escribí una carta, hicimos un estatuto marco y una invitación a un encuentro de los consejos pastorales parroquiales de las diversas parroquias de la diócesis para poner en marcha esta nueva etapa de los consejos pastorales y vivir también como un envío, ¿no? Bueno, ha resultado una experiencia gozosa, pero tampoco ha sido fácil. Nuestras diócesis castellanas tienen muchos municipios muy pequeñitos. Hay muchas parroquias en municipios de menos de 100 habitantes. Y entonces el lograr ahí pues implicar a personas o hacerlo en una unidad pastoral, por una parte está siendo algo que ayuda, pero al mismo tiempo vemos las resistencias. Otro aspecto, desde el punto de vista de la región, como arzobispo, pero no solo con la provincia eclesiástica de Valladolid, sino también con otras diócesis de Castilla y León, hemos convocado una asamblea eclesial para el año 2026 y estamos caminando hacia ello, ¿no? Hemos tenido un encuentro de los obispos, los arciprestes, los decanos de las diversas diócesis, y está puesta en marcha para una asamblea eclesial en la que queremos que participen los consejos de pastoral diocesanos de cada una de nuestras diócesis, que serían en este caso 9 diócesis, convocadas a participar en una asamblea eclesial que vamos ya preparando
hacia el año 2026, que tiene un poco como lema la conversión pastoral, conversión de los estilos de acción pastoral y de las estructuras eclesiales. Lo de los estilos viene mucho con poner en marcha un estilo sinodal, que tanto el ministerio ordenado como los bautizados, como la vida consagrada, descubra este estilo de comunión misionera, y también esta conversión de las estructuras pastorales, entre la que está lo que ya he mencionado antes, esta realidad en nuestra tierra castellano-leonesa de España, de montones de municipios muy pequeñitos, en algo que ahora en la sociología de la vida española se llama la España vacía o la España vaciada, ¿no? Es un proceso que también en esta fase del sínodo hemos visto, la creciente urbanización, como en casi todos los lugares del mundo la gente se va a las ciudades y abandona los pequeños pueblos, ¿no? Esa sería una experiencia a escala regional. Y tercera y última, para no cansarles, una experiencia ya de carácter de la Iglesia española. Y es que hemos convocado para febrero próximo un encuentro eclesial que llamamos Congreso de las Vocaciones, de plantear la vida como vocación. Hablando de la vocación al matrimonio, la vocación laical, la vocación al ministerio, pero sobre todo el subrayado común de vivir la vida como vocación. Porque en este mismo estilo sinodal es imprescindible que los bautizados, y luego con la forma concreta que la vocación que el Señor nos ha concedido da a nuestro corazón, vivamos este significado de la existencia como ser la Iglesia asamblea de llamados. Y como asamblea de llamados asumimos nuestra responsabilidad en vivir la comunión y la misión de la Iglesia utilizando la jerga sinodal en una corresponsabilidad diferenciada. Esta convocatoria ya la tenemos hecha, hemos repartido un documento, si les interesa, incluso esta convocatoria hay una página web que se titula ¿Para quién soy?, que es una expresión de Christus Vivit, en el que Francisco, en el número 286 de Christus Vivit, planteaba entonces a los jóvenes, pregúntense ustedes, ¿para quién soy? ¿Para quién soy? Bien, Y con ese Monseñor. lema lo hacemos. Gracias. Muchísimas gracias, Monseñor. I need to remind all of you who are watching us by Dice Zoom, escribir en cualquier any momento questions you would like to make to the panelists, en write el in the chat. And of Y course, también the ahora panelists can also make podéis questions, and all of you hacer who are here preguntas can also make questions. después But de la please, intervención de after Sister la Beatriz, hermana we'll start Beatriz. making Ahora questions to the la panelists. hermana Beatriz, So, la so now we're congregación going to Sister Beatriz de las religiosas de la Asunción de Castris, es la fundadora del primer grupo de la sinodalidad en Senegal, es una facilitadora de Asamblea Sinodal. Gracias, Beatriz. A usted la palabra. Merci beaucoup. Je dirais qu'il y a presque une Gracias. année que nous nous retrouvions ici, Yo diría pour partager que hace une un año, si no me equivoco, estamos aquí juntos para compartir nuestra experiencia que se refiere a la primera asamblea. invitation à venir de nouveau partager avec vous. Gracias por su segunda invitación. En tant qu'Église Y quisiera compartir con vosotros mi experiencia de este periodo. première expérience. Et en Como miembro de la iglesia local, première assemblée, ma question me ha afectado mucho la primera experiencia. cette même expérience Y yo me pregunté, ¿qué puedo hacer para que mi pueblo viva esta misma experiencia cuando cuando vuelva a Senegal? Había hablado con algunos de vosotros. Yo quiero proponer una escuela de sinodalidad. ¿Qué escuela? Porque la escuela es donde se aprende. Y por eso la sinodalidad se aprende actuando. Y en esta dinámica
ha nacido mi idea de escuela de sinodalidad. Y por eso mi primera experiencia podría ser la de proponer un espacio para reflexionar sobre el documento de síntesis. Estos textos que van y vienen entre los padres sinodales y el Concilio Vaticano II y el Concilio. Es un enriquecimiento constante. Esta experiencia ahora quiero compartirla con vosotros, la de la Escuela de Sinodalidad. Empezamos con un documento de síntesis. Vimos cuáles podrían ser nuestros problemas, examinamos los capítulos por los diferentes temas y a través de webinarios este proceso nos ayudó a lanzar estos webinarios. Algunas organizaciones nos ayudaron en Senegal. Otros han creado su escuela de sinodalidad y mano a mano se ha difundido esta escuela. Es una actividad que organizamos fuera de los webinarios y forma parte de los encuentros presenciales. El primer fue un seminario presencial, una serie de pueblos de la región. La idea era de hacer que los representantes pudieran hacer algo parecido y así vimos que cada uno en su propia comunidad, en su actividad pastoral, pudo aplicar el método de la conversación en el espíritu. Y se trata de una experiencia muy fuerte, donde uno escucha al espíritu ante todo individualmente y después hay un momento de escucha comunitaria para conocer convergencias, divergencias y los temas sobre los cuales reflexionar. Lo que me asombró fue la posibilidad de escucharse mutuamente. Se trata de uno de los éxitos de esta escuela, que es un lugar de escucha mutua. En estos encuentros presenciales pudimos reunir a 70 personas en 3 días y vivimos el mismo clima de la asamblea sinodal. Nos ayudó la tecnología, por supuesto. Pudimos estar presentes en YouTube. Los que no pudieron participar pueden participar en estos seminarios a través de YouTube. Segunda experiencia, el sínodo virtual. Habíamos intentado experimentar la voz de estos influenciadores católicos para los jóvenes. Son personas que conocen muy bien el mundo digital y les dijimos, escoged un tema y haced una presentación. Y son extraordinarios estos jóvenes. A veces, algunos era la primera vez que
que tomaban la palabra en público, pero fueron extraordinarios. Después del Instrumentus Laboris que acababa de ser publicado, empezamos a reflexionar sobre este documento. Y estábamos en Roma y algunas personas se juntaron para reflexionar y dijimos, escoged un elemento y después vendréis aquí y podréis expresar vuestra opinión. Ahí también fue increíble. Fue un intercambio particular que me conmovió. Una señora, por ejemplo, nos contó de su camino personal, siguiendo las diferentes etapas del Instrumentum Laboris, y nos contó cómo había vivido esta experiencia. Y vimos también la importancia del acompañamiento. En esos encuentros siempre hay un padre espiritual, alguien que nos acompaña con la palabra de Dios y camina con nosotros, como el padre Radcliffe y la religiosa que nos acompaña ahora durante el sínodo ahora. Quería permitir a los cristianos que hicieran la experiencia de lo que es caminar juntos en la iglesia de hoy. Incluir a los que viven al margen de nuestras sociedades. El objetivo principal era el de sensibilizar a las personas respecto a todo eso. Gracias. Vamos a ver si hay preguntas. Creo que sí. And I'm going to ask questions to all the panelists. Es una pregunta para todos los ponentes. Podéis contestar como os guste. ¿Qué impulso esta energía que se va construyendo en el sínodo? ¿O puede ser impulsada a largo plazo para que haga realmente una transformación respecto a la historia de la Iglesia? Yo creo que habrá propuestas concretas después de esta segunda sesión del sínodo, pues habrá la implementación concreta del proceso sinodal. Esta es una garantía que nos permitirá continuar. Pienso anche que el camino sinodal depende de todos nosotros, está en nuestras manos, no podemos quedarnos como sujetos pasivos, tenemos que actuar, tenemos que lograr escuchar de forma activa y atenta, porque es realmente necesario en este momento. Bien, ahora una pregunta para el Monseñor Argüello. ¿De qué forma ve el papel de los obispos en una iglesia sinodal que cambia? ¿Hay un nuevo papel para los obispos en una iglesia sinodal? Yo creo que hay una llamada grande a que el obispo, como principio de unidad de la comunidad diocesana, sea alguien quien impulse desde su propio estilo de vivir este ministerio de comunión, el hacer crecer la participación en la misión de la Iglesia y en la comunión de la Iglesia de todos, ¿no? Yo creo que para empezar, el caer en la cuenta de que el obispo, sucesor de los apóstoles en un lugar concreto, forma parte de un colegio, que es el colegio de los 12. Por eso la importancia de
la colaboración, la comunión con los otros obispos cercanos de la diócesis del mundo, que luego en la diócesis encabeza, pero forma parte del presbiterio diocesano, y cómo ha de impulsar que los presbíteros de la diócesis puedan vivir en cada uno de los lugares donde realizan su ministerio este estilo nuevo, ¿no? Yo creo que a veces lo que nos puede costar más de entender de este proceso es que, aunque por supuesto que serán necesarias algunos pasos estructurales concretos, pero sobre todo es una cuestión de estilo y de espiritualidad, de manera de vivir las relaciones. Y eso, bueno, pues como que se va cultivando con el propio ejercicio. Y en este sentido, la práctica de la conversación en el espíritu, que los obispos también hemos de hacer entre nosotros y con el pueblo de Dios, yo creo que es lo que puede ayudarnos a crecer en estilo y espiritualidad sinodal. Okay, then another question for everybody. What kind of ongoing education and formation will you será propose necesario to equip the church leaders para and members dar a to los embrace líderes, a and los live out miembros de la that Iglesia las love? competencias necesarias para vivir la sinodalidad? Je crois que, comme nous l'avons Creo que, souligné como les uns ya et se les ha autres, dicho, l'expérience la de la conversation dans experiencia de l'esprit, la pour sinodalidad moi, c'est à la fois es une una nouveauté, novedad mais c'est pas une y no lo nouveauté parce es. que peut-être ce qui fait la nouveauté de Es cette una démarche, novedad porque c'est le style, c'est-à-dire de pouvoir, comme nous l'expérimentons, tiene otro de estilo, pouvoir un s'écouter estilo mutuellement. que es Et quelqu'un disait escucha qu'une mutua. parole qui n'est pas reçue Y dans le alguien ha silence dicho una est une parole palabra, perdue. Donc du coup, ha il y dicho a que una moyen palabra que no se d'écouter recibe en el sans silencio es parler. una palabra perdida. Il y a comme un déplacement que j'opère lorsque Cuando j'écoute l'autre. escucho C'est-à-dire al quoi? otro, J'écoute, ce n'est plus une no écoute es una où escucha je rumine en qu'est-ce que que je vais estoy répondre, pensando mais c'est une écoute en qué voy a réflexive et active. contestar, sino que Donc, cette manière es una d'écouter, escucha c'est comme si auténtica, la parole de l'autre, es otra c'est forma de Dieu qui escuchar. parle. Es como Et si je en la l'écoute. palabra Et del otro, ce qui est important, c'est de lo pouvoir que faire cuenta remonter comme une résonance de ce que j'ai entendu. es que Donc, du coup, ce n'est pas comprender une réponse. lo que Je réponds ha tac, 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 despertado en mí mais c'est esta une résonance. escucha. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'esprit No es un m'a fait intercambio rápido de entendre à pensamientos, partir de ce que j'ai sino écouté. intentar Et c'est là, comprender pour lo moi, que le el caractère Espíritu me está diciendo original de a cette través de la persona que estoy conversation dans l'esprit. escuchando. De Esta pouvoir es la s'écouter, conversación en el mais Espíritu, aussi de poder pouvoir escuchar donner, y después raisonner, también c'est-à-dire reflexionar donner sobre en lo que uno résonance ha à ce que j'ai escuchado. entendu. Et Lo c'est que là he où escuchado chaque fois que nous faisons tiene faire importancia para l'expérience de la mí conversation dans y l'esprit, c'est ça despierta qui algo prend en mí. tout le temps. Esta es la experiencia de la Se sentir conversación en el écouté, Espíritu. Por mais eso une écoute profonde sorprende a las et qui te permet personas. Se de trata de dire una escucha de ce que j'ai profunda, entendu de toi, voilà ce que ça fait porque en moi. Et c'est là oímos où on que voit alguien l'action dice, de l'esprit. Pour moi, esto vraiment es lo que une lo que, ouverture que l'Église lo nous que donne. tú has Parce que dicho ha cette despertado écoute-là, en mí. si on Es va una jusqu'au apertura bout, que ça ofrece va la nous Iglesia. amener à Si une vamos conversation, adelante ce qu'on en appelle este sentido, la conversation llegaremos a lo synodale. que se llama Et c'est à la cela que nous sommes conversación. tous appelés. Es una Convertir mutuellement, conversación toujours sinodal, es en una vue de la la mission. Et conversación que le but haremos final para de toute nuestra cette démarche, misión. c'est qu'est-ce que Nuestro l'Esprit nous demande objetivo aujourd'hui, es quel pas de plus comprender pour lo que el une Espíritu mission, nos une está évangélisation, diciendo hoy plus en par rapport día, au contexte cómo de notre nos monde aujourd'hui. invita para nuestra misión y So nuestra let's go, evangelización. for maybe a last question. We have Una four more última minutes. pregunta, solamente tenemos What algunos minutos. steps do you ¿Cuáles believe are pasos os necessary parecen for us necesarios? La pregunta es para to ensure todos a los ponentes greater para and fuller garantizar una participation participación and más leadership amplia y of women mejor al in the nivel synodal church de del liderazgo de la Iglesia sinodal en misión, sobre todo por lo que se refiere a las mujeres.
Yo creo que tenemos que pensar a nivel de iglesia en promover un cambio en el derecho canónico de los consejos pastorales. Tendrían que promover un cambio para garantizar la participación de las mujeres en el seno de la iglesia, garantizar una participación más amplia de las mujeres. Gracias. Yo creo que el desafío es la participación de todos, hombres y mujeres, en la vida de la Iglesia, y que yo creo que pasa por, desde mi punto de vista, por tres aspectos, no podríamos decir. Uno, el cultivo de la propia conversión, de la espiritualidad, de la vida como vocación, ya me he referido a esto. Otro, la necesidad de tener ámbito comunitario de compartir la fe. No podemos ser católicos solo de la Eucaristía del domingo o del cultivo de una devoción en una cofradía de Semana Santa, sino tener un ámbito concreto donde poder compartir la fe, un ámbito comunitario. Y en tercer lugar, sí, creo que hace falta cauces, estructuras. Yo creo que la participación en los consejos pastorales, no solo de la parroquia, sino de agrupaciones de parroquias y de la diócesis, es importante, con lo que en esta fase del sínodo estamos viendo de poner en relación lo consultivo y lo deliberativo. Yo creo que esto es importante. Si a partir de ahí además cultivamos lo que también hemos trabajado en esta fase del sínodo, que es la transparencia, la comunicación de lo que la Iglesia hace, la rendición de cuentas de nuestras diversas actividades, todo esto puede hacer que más hermanos y amigos, hombres y mujeres, se sientan convocados a participar en la misión de la Iglesia. Por otra parte, el mundo en el que vivimos precisa la experiencia de ver que es posible caminar juntos y ofrecer esperanza a nuestro mundo. Es importante la participación de la mujer en todas las instancias y en la vida misma de la Iglesia. Cuando analizamos la situación de hoy, vemos que nuestras iglesias, por lo menos por lo que se refiere a la mujer en nuestras iglesias está involucrada. La iglesia tendría que hacer dar unos pasos en adelante. La mujer hoy está involucrada en la vida y en la misión de la iglesia. Y los pasos los comprenderemos en la conversación con el Espíritu. Tendremos que hacer algo para involucrar aún más a las mujeres en los procesos decisorios y a nivel de las estructuras también. Pero cuando decimos discernimiento, tenemos también que recordar que el discernimiento de tiempo requiere tiempo. Lo estamos haciendo juntos. La iglesia lo está haciendo con las mujeres. Siempre digo, antes se hablaba de la mujer sin conocer a la mujer. Hoy es la mujer misma que habla de sí, compartiendo lo que ella es. Se hablaba de las mujeres sin hablar de las mujeres. Ahora la mujer habla en la iglesia. L'Église a toujours parlé de la femme sans la femme. Aujourd'hui, c'est la femme à l'intérieur de l'Église qui parle d'elle-même. Et c'est ça qui est important pour moi. Merci, c'est très important. Bien, pues antes de pasarle la palabra físicamente a Eva, vamos a pasar otro video. Me costó mucho trabajo convencerla, pero creo que me parece importante que las gentes del FIAC y de la Acción Católica General de España, que tanto la quieren, la vean también como artista aquí con nosotros.
En el número 57 del Instrumentum Laboris que se preparó para la segunda asamblea del Sínodo, nos hacen una propuesta que es la formación para conocer las tareas que puede realizar ya hoy en día la mujer en la Iglesia. Pues me parece una buena iniciativa, pero creo que podemos caer en el riesgo de quedarnos solo en el conocimiento. Y lo que tenemos que hacer es ir dando pasos para que esas tareas puedan hacerse realidad y, sobre todo, yo creo que tenemos que hacer que se conviertan en normalidad dentro de nuestra Iglesia. Por eso, podría estar bien el crear un espacio dentro de nuestras iglesias locales o de las agrupaciones de iglesias, un espacio en donde se promueva a la mujer, en donde trabajemos juntos el ministerio ordenado, los laicos, las laicas y la vida consagrada. Y en ese espacio, pues que se pueda potenciar la formación y el liderazgo femenino, que podamos tener herramientas que apoyen y que ayuden a las parroquias para que se pueda producir pues la igualdad, la escucha y la participación de todas las mujeres, y también que podamos desarrollar todas las cualidades y todos los dones que cada una de nosotras tenemos. Creo que también podríamos en ese espacio compartir experiencias que ya están funcionando de sinodalidad y de caminar juntos o cualquier otra iniciativa que se nos pueda ocurrir que se tenga que discernir en la iglesia local, o también otras muchas propuestas que han ido saliendo en el proceso sinodal. Bueno, pues ya habéis escuchado alguna propuesta en el tema de la mujer, pero ahora sí que queríamos seguir también profundizando, ¿no?, en cómo seguir construyendo esta iglesia, ¿no?, que ahora queremos que sea más participativa y en la que sobre todo esté orientada a la misión, ¿no?, a ese anuncio del Evangelio en cada una de nuestras comunidades. Así que vamos a continuar con los padres y madres sinodales. Y vamos, le voy a pasar ahora primeramente la palabra al hermano Ernesto Sánchez Barba, superior general de la Congregación de los Hermanos Maristas. Él es mexicano, pero ya lleva un tiempo aquí en Roma y es miembro de la Asamblea General del Sínodo como uno de los 5 representantes de la Unión de Superiores Generales. Ernesto, gracias. Y bueno, pues esos 5 o 6 minutillos. Os recuerdo que tenemos la posibilidad de seguir manteniendo alguna pregunta en el chat. Si queréis también que se le dirija directamente a alguno de los invitados, pues genial. Y si no, pues lo haremos, pues que vayan contestando aleatoriamente, ¿vale? Sed conscientes de que no nos dará tiempo a todas las preguntas, pero bueno, que intentaremos que se responda a las más posibles. Ernesto, tienes la palabra y gracias. Buenas tardes y agradezco mucho a la señora Eva Fernández por su invitación para compartir hoy en este encuentro experiencias sinodales, signos de esperanza. Yo soy parte de una congregación de religiosos, los Hermanos Maristas, que fue fundada por San Marcelino Champagnat. Nosotros vivimos en comunidad y estamos dedicados a la educación y evangelización de los niños y jóvenes. Contamos con escuelas y con obras solidarias en 78 países del mundo todavía. Y puedo decir que aunque ya somos menos hermanos, unos 2.400 nomás, tenemos muchísimos laicos y sobre todo laicas trabajando y haciendo parte de la misión. Son 72,000. Bueno, ha sido para mí un privilegio que la Unión de Superiores Generales me haya elegido como parte de los 5 religiosos para estar en este sínodo. Un sínodo que tiene 75% de obispos y cardenales y el Papa, y 25% de religiosas, religiosos, laicas, laicos, sacerdotes. Eso es un cambio, primero, fortísimo que se ha dado en la Iglesia. Yo tuve la experiencia en el año 2018 en el Sínodo de los Jóvenes. También fui elegido y estuve. Había 40 jóvenes invitados. Fue impresionante su presencia.
recuerdo que quizá uno de los mejores aplausos que hubo en ese sínodo fue cuando habló uno de los jóvenes. Todos tenían el derecho de hablar, igual que los obispos. Bueno, pues yo creo que también al terminar la asamblea hace un año, yo tuve la ocasión varias veces también de compartir, sobre todo en mi congregación y también en otras congregaciones, la experiencia. Yo he motivado mucho, sobre todo a los superiores mayores, ¿verdad? Que les llamamos provinciales o superiores de distrito, sobre este tema, invitándolos a que se viva la sinodalidad en todos los niveles, empezando con sus consejos. También puedo decir que algunas experiencias, por ejemplo, como dialogar en mesas redondas, buscando escuchar al espíritu, se ha llevado a cabo en nuestro instituto desde hace más de 15 años. Recuerdo que en el 2009 se hizo por primera vez en un capítulo general, que venimos de todo el mundo, más de 100, se hizo con las mesas redondas. Al inicio no fue fácil y hoy es como lo más normal, ¿no? Por eso nos decía el documento anterior del año pasado, que los religiosos y religiosas podemos compartir mucho en la iglesia nuestra experiencia que de alguna forma ya se vive sinodal, ¿verdad? Y que hay que seguir mejorando, desde luego, ¿no? Bueno, yo también pienso que esta experiencia nos ha apoyado a aplicarla en comunidades y en obras apostólicas. Estamos realizando un camino de diálogo y de corresponsabilidad con los laicos y laicas con quienes llevamos a cabo juntos la misión del instituto. Si no fuera por la presencia de laicos y laicas, mi instituto ya tenía que haber cerrado, yo creo, un 80% de la misión. Y aunque hemos disminuido, la misión ha crecido 3 veces en los últimos 50 años, gracias al laicado. Y bueno, yo creo que también actualmente tenemos que animarnos para que la autoridad realice un liderazgo servicial y profético. Partimos de la experiencia de Jesús, quien tras lavar los pies a sus discípulos, recordó que vino a servir y no a ser servido. Puedo decir que se avanza en ese tema del servicio de autoridad y que yo creo que es una parte importante de la sinodalidad. También buscamos tener una conexión con los niños y jóvenes. En este año pasado hemos lanzado un proceso, hasta hay un libro que se llama Levántate, opina y participa. Y también hemos creado muchas redes internacionales de escuelas, de solidaridad, de voluntariado, etc. Bueno, también puedo compartir que en algunos capítulos provinciales, sobre todo recientes de este año, se ha invitado a laicos y laicas que asistan también y que compartan y escuchen. Y a jóvenes. Yo me tocó estar en algunos de ellos. Es impresionante la apertura al espíritu. También puedo decir que la Unión de Superiores y Superioras Generales hizo un trabajo de reflexión que lo entregó también al sínodo. Y quizá una cosa importante que debo terminar diciendo, que de todo este gran número de laicos y laicas que hay muchos que están conectando con el carisma de seguir a Jesús como María, que es nuestro carisma, y que están queriendo decir, es mi vocación laical. Y hemos abierto lo que se llama la vocación laical marista. Estamos trabajando con muchos laicos en el mundo también sobre esto. Y quizá para terminar, pues decir que también hay algunas dificultades, hay algunas culturas que no les gusta mucho esto del diálogo, ¿verdad? Y que quieren vivir con el pasado. Creo que es importante que vivamos esto personalmente, con conversión personal. Segundo, que sigamos sembrando y dejemos el fruto en manos de Dios y de María. Muchos frutos no van a venir de inmediato, pero sigámoslos sembrando. Y creo que el papel de la mujer, con eso termino, ya están mis 6 minutos, es clave. Yo soy hijo de una familia numerosa, mi mamá, una santa, tuvo 16 hijos con mi papá, son 9 hermanas, y la fe fuertemente de ahí nació, sobre todo de mi mamá. Las mujeres, la familia, recuerden, es una iglesia doméstica. Gracias. Pues muchas gracias, Ernesto, por compartir con nosotros vuestro proceso como maristas.
Le paso la palabra ahora a doña Erika Sali Aldunate Loza, que es profesora de Teología en la Universidad Católica de Bolivia y directora del Centro de Promoción del Laicado Ricardo Bacherer, no sé si lo digo bien, miembro de la Asamblea General también del Sínodo y representante de América Latina. Gracias, Erika. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, es para mí una gracia estar en el sínodo porque mérito, no sé si lo tengo, pero la verdad es que es una experiencia muy, muy enriquecedora. Bueno, soy docente en el Seminario San Jerónimo más de 15 años y también directora de este centro de laicos que desde sus inicios se ha dedicado a formar al laicado en materia de fe y en materia de lo social, ¿no? Lo sociopolítico. Y bueno, desde que he vuelto a Bolivia, he podido compartir en muchas instancias la experiencia sinodal. Hemos estado en los retiros de los obispos, de los sacerdotes en Santa Cruz, en asambleas parroquiales en diferentes lugares de Bolivia, y la recepción ha sido muy grande, porque en esos encuentros hemos aplicado la conversación en el espíritu, y una de las riquezas que tienen estos encuentros es que se han dado cuenta que es posible hablar y pensar diferente y no tener que discutir ni pelear, ¿no? Una cosa muy linda que me ha tocado vivir es que sobre todo los jóvenes lo han recibido con mucha alegría y han inventado métodos para poder difundir el sínodo. Un método fue la educación popular, ¿no? Y en esto es el teatro. Hemos inventado el teatro de la carpa, ¿no? Porque la motivación de la segunda etapa era la carpa, ¿no? Isaías 54 dice, abre el espacio de tu tienda. La iglesia como un lugar de puertas abiertas, una iglesia peregrina, que no es estática, que acoge, ¿no? A todos los que están, pues se han ido porque estaban desilusionados, a los que están tirados en el camino, a todos se los invita. Este teatro lo realizan los jóvenes en las calles, ¿no? Hablan de ese proceso desde la iglesia primitiva, luego Vaticano II y finalmente la sinodalidad. Ellos han creado el método. Otra experiencia linda tengo al haber dicho que el Papa Francisco nos dijo a las mujeres, hablen sin miedo, ¿no? Cuando yo iba a dar a las parroquias, a los grupos sobre la sinodalidad, y les decía, ¿no? A mí el Papa Francisco, bueno, a nosotros las mujeres nos dijo, hablen sin miedo. Inmediatamente después de los encuentros, las mujeres se acercaban a mí a contarme historias de dolor, historias que habían experimentado en sus parroquias y bueno, una experiencia muy linda de que cuando uno escucha, ellas pueden hablar, ¿no? Las mujeres, y tendría mucho detalle para contar respecto a esto. Finalmente, a través de CEPROLAI hemos dado esta formación a nivel de laicado, ¿no? Es decir, el estudio de los documentos, desde los más antiguos de la Comisión Teológica Internacional, los discursos del Papa, los instrumentos laboris que por ejemplo, surgieron de la etapa continental, el DEC, el primero, la síntesis, este último, así como módulos de estudio, ¿no? Y eso ha entusiasmado mucho al laicado porque creo que el laicado está hambriento de formación, ¿no? Ustedes saben que lo que más salió en la primera etapa era formación, porque ¿cómo podemos ser bautizados, decían ellos, si no sabemos mucho de nuestra iglesia? No tenemos contenidos realmente como para asumir una corresponsabilidad. Una experiencia hermosa que tengo es que las religiosas, que también pude asistir a las conferencias de religiosos y religiosas en Cochabamba, ya me invitaron a sus capítulos generales, ¿no? Porque decían, Erika, te hemos sentido con tanto entusiasmo que quisiéramos que nos ayudes a reformar nuestros capítulos, es decir, ¿qué vamos a hacer de aquí al futuro? Porque todos sabemos que hay crisis de vocaciones, ¿no? Y todas están abriendo, como dice aquí el hermano, a la dimensión laical, que tengan la espiritualidad de la congregación. Entonces,
a mí eso me ha llenado de alegría, pero también es un desafío poder orientar, ¿no? En el cambio de sus estatutos o en la mejora, ¿no? Y claro, yo obviamente tengo que tomar apuntes y estar muy atenta en el sínodo porque tengo unas tareas pendientes, ¿no? De poder seguir formando. Entonces, en general, ha sido muy linda la experiencia. Tal vez en las problemáticas que me han surgido es que el mundo sacerdotal todavía no lo está tomando en cuenta. Ha sido muy buena la propuesta del Papa de invitar a párrocos aquí. Lo malo tal vez de Bolivia es que no vienen muchos, viene uno, ¿no? Y a veces esa persona no puede socializar con todos, ¿no? Entonces, la experiencia es muy grande, diríamos, los desafíos son enormes, especialmente en mi ámbito, porque además quisiera llegar al mundo indígena. Ustedes saben que Bolivia es un país mayoritariamente indígena, pero para eso hay que aprender la lengua, hay que buscar métodos sencillos, ¿no? Para socializar el sínodo. Y con eso yo la verdad es que estaría muy contenta de poder socializar lo del sínodo, pero es una experiencia hermosa para mí y agradezco al Papa eternamente por su invitación. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Erika, sobre todo por ayudarnos ya a ir concretando, ¿no? Cómo hacer esos pasos de sinodalidad y cómo ir haciendo la realidad en cada una de nuestras comunidades. Queríamos hoy también invitar pues a alguien que también está participando en el sínodo, pero de una manera un poco diferente, porque es desde el Departamento de la Comunicación, que a veces, bueno, pues a veces no, siempre es tan importante porque son los que reflejan lo que también vivimos dentro del sínodo al mundo entero. Así que le paso la palabra a Tomaso. Tomaso es... bueno, pues trabaja en el ámbito de la comunicación, especialmente político-institucional. Además, como podéis observar, es muy joven y es una alegría también que haya personas jóvenes involucradas en el tema también de la política. Y es el responsable de las redes sociales de la Presidencia Nacional de la Acción Católica Italiana. Así que, bueno, en el sínodo, como os decía, forma parte del personal de comunicación de la Secretaría General en esta segunda sesión y nos va a compartir cómo está viviendo él esta experiencia. Gracias, thanks, obrigado. Di solito è difficile che parli in Es pubblico, difícil io para scrivo, mí no? Per hablar altri provo a delante de un descrivere quelli che sono público, gli por eventi eso come la seconda perdonadme. sessione del Sinodo. Un cammino che ho Un seguito camino que principalmente da utente, seguí da esterno, como perché avevo capito che exterior. nell'area, Había in entendido occasione que dell'appuntamento dello scorso anno di ottobre, si en parlava di octubre se digitale, hablaba de si parlava digital di giovani nel digitale. E poi, come abbiamo visto dalla y relazione como finale, c'è un vimos punto di svolta, no? Nella terza parte del documento, il capitolo el 17, capítulo per la prima 17 volta por primera riconosce la vez necessità di occuparsi della cultura del digitale. se ocupaba de la cultura E questo digital. mi tocca, da giovane e da ¿Cuánto era? addetto ai lavori. Como soy joven Quest'estate è y arrivato inaspettatamente la especialista, chiamata me llegó con la richiesta di una llamada partecipare al para Sinodo, per participar dare en una el mano al sínodo, team di para comunicazione. echarles una È mano un team formato davvero da ragazze professionisti con provenienti da tutto il mondo. Credo che umanamente jóvenes. sia ad ora, aspettiamo la fine, ma Esperamos forse el l'esperienza final. più importante che abbia Esa vissuto, la experiencia más nonostante le altre, importante que diciamo, he qui vivido a en mi Roma. vida. E quindi si respira molta Si respira sinodalità mucha anche sinodalidad nel también nostro team, no? Siamo in questo ufficio letteralmente sottoterra, sotto Aula Paolo VI, en el quindi aula respiriamo la Pablo stessa aria che VI. respirano i nostri padri e madri spirituali, sinodali. E quindi ecco, il tema della El tema de la comunicación rispetto al Sinodo ci respecto chiama al ad avere sínodo più nos llama a responsabilità e tener una más responsabilidad delicata anche sensibilità nel trattare en i temi. tratar los La temas. nostra difficoltà è quella Nuestra di non dificultad venire meno es alla la de profondità no dejar de e lado alla la complessità dei concetti profundidad espressi y la complejidad de los per non temas lasciarci guidare dallo strumento digitale, para que che spesso è nos sinonimo di guíe semplificazione. la herramienta Di pari digital. passo noto quanto diciamo
non sia sostituibile digamos que l'incontro, il dialogo fisico el con il diálogo digitale. no Per puede quanto abbia condiviso, reemplazarse insomma, con el le digital. testimonianze ascoltate e questo clima di reale Este ascolto e clima dialogo, de real riconosco che escucha y online diálogo, il clima è un po' più diverso, proprio per come funzionano le piattaforme, el l'algoritmo, algoritmo quindi ha più visibilità, no? Un contenuto che polarizza, polariza, che crea crea dibattito, debate, uno scontro tra es un choque frazioni. entre E quindi ci stiamo anche noi facciones. applicando per Estamos ascoltare, provare a aplicándonos portare para no, una cultura dell'ascolto aplicar online, la non cultura de la concepito solo come vetrina escucha. in cui pubblichiamo i concetti Publicamos los espressi durante conceptos l'assemblea o i expresados commenti en la all'atto asamblea dell'assemblea, ma proviamo a ascoltare anche e gli eventuali mal di intentamos pancia escuchar también e anche le problemas. incomprensioni che ci sono. È anche chiaro che ci sono alcune zone del mondo che stanno vivendo il Todos processo in están maniera viviendo differente, el proceso de forma e quindi noi ogni diferente, giorno con strumenti con differenti herramientas rispetto diferentes appunto anche alle con tipologie respecto di a las pubblico, tipologías. proviamo così a mantenere Intentamos aggiornato il mantener mondo su quello che avviene nel rispetto el della respeto riservatezza de la e della delicatezza del processo in delicadeza de corso. los procesos. Quindi credo che su questo Creo il digitale, per assurdo, è una concezione, no, ovviamente di qualcosa che deve sempre, diciamo così, vive con un passo avanti rispetto al reale, di solito anticipa, segno di puro futurismo. Il digitale su questo, sull'ascolto, sul dialogo, deve imparare dall'assemblea sinodale. Non possiamo farne a meno dell'incontro fisico. E quindi il mio auspicio, rispetto anche al capitolo 17 della relazione, è quello appunto, l'augurio è che si continui a lavorare per l'impegno maggiore, anche parlando concretamente di formazione dei nostri ragazzi, anche dei giovani parroci, di questa cultura del digitale. Esistono già le prime generazioni nate come nativi digitali, quindi ragazzi più piccoli di me, io ho quasi 30 anni, quando parlo con loro mi sento vecchissimo, e che non riescono più a scindere la vita reale, la propria vita personale dalla dimensione digitale. E se, ad esempio, nel mio caso l'appuntamento col Vangelo, con Dio, spesso, no, si riduceva al sabato col catechismo e la domenica con la messa, e infrasettimana, grazie agli impegni d'azione cattolica, avevo altri momenti di condivisione. Per loro è un rapporto quotidiano. Tutti i giorni oggi possono aprire i social e tutti i giorni possono ricevere un messaggio da parte appunto di un parroco, di un catechista o di un missionario digitale. Ecco, quindi l'augurio è quello di investire maggiori energie, una speranza che non sia solo concepita come bonare ottimismo, proprio perché non possiamo più tornare indietro, non possiamo più considerare l'aspetto digitale come una dimensione secondaria, no? Un piano B. Ormai ci vivono appunto nuove generazioni. Las nuevas generaciones viven con el digital, insomma, le prossime, no? Saranno il nuovo presente. Y serán el nuevo presente. Pues muchas gracias, Tommaso. Tenemos alguna pregunta en el chat. Una de ellas, en la vida de la parroquia. Bueno, la hacíamos ya en el anterior, bueno, aparecía ya en el anterior bloque, pero me parece bueno recuperarla, ¿no? Muchos de nosotros participamos de la vida de la parroquia, de la vida de la iglesia diocesana, y vemos, ¿no?, que hay muchas personas que se implican en el proceso, pero como si esto fuera rellenar una encuesta, ¿no? Y que todavía no sienten el que esto va destinado no a decir cosas, sino a involucrarse personalmente y empezar a vivir en la vida de la iglesia, bueno, pues ese caminar juntos. ¿Cómo podemos animar a que todas las personas de nuestras parroquias están invitados a participar en este proceso y que esto es un cambio más profundo en nuestra iglesia? ¿Alguno de vosotros se anima? Creo que el método es para mí clave, ¿no? Es interesante cuando uno lo aplica en grupos que siempre se reúnen, grupos parroquiales de jóvenes, y les dices, bueno, ahora reúnanse y apliquen el método. El método, por tener la oración central,
ayuda a que ellos puedan hablar sobre sus problemas, sobre sus desafíos. Entonces, para mí una forma de involucrar a la gente es el método. Y por otro lado, clave para esto es el decir que todo bautizado es corresponsable, ¿no? Obviamente a partir de eso te piden formación, o sea, tú desafías, pero te desafían también en la formación. Entonces, aprovechando, Erika, como estás hablando de la formación, ¿tú qué crees que nos puede aportar a cada uno de nosotros, como sobre todo a los laicos, esta formación? Porque en el sínodo lo decías, en la primera sesión, en esta segunda sesión también está saliendo el tema de la formación. En el Instrumentum Laboris aparece una formación permanente, integral para todos, ¿no? Pero sobre todo que los que nos están escuchando, la mayoría somos laicos. ¿Qué nos puede aportar? ¿Cómo nos puede ayudar en nuestra vivencia de la fe y sobre todo en el anuncio del Evangelio? Tengo un lema cuando formo a los laicos y digo, la fe es un don de Dios, ¿no? No es mérito de nadie, pero la fe tiene contenidos y los contenidos hay que conocerlos, hay que estudiarlos. Ahora, evidentemente, creo que necesitamos crear un lenguaje sencillo, un lenguaje actual. ¿Por qué? Porque los lenguajes que se han usado en la teología, por ejemplo, reino de Dios, o escatología, parusía, que son términos teológicos y lejanos a nuestra realidad, sobre todo los jóvenes, los niños no lo conocen, ¿no? Desde las cuestiones más doctrinales. Cuando yo hablo de Dios Padre que entregó a su Hijo por amor, etcétera, tengo que darme las formas de que la gente no se quede con la idea de un Dios malo, por ejemplo, ¿no? Que entregó a su Hijo a que nos salve en la cruz. Es decir, son detalles muy importantes en la formación. O sea, un lenguaje actual, un lenguaje sencillo y novedoso. Para mí es clave eso. Ernesto, estamos hablando mucho de esa corresponsabilidad diferenciada, ¿no? Y muchas veces, bueno, pues en la vida de nuestras parroquias sabemos que está como que nos cuesta mucho, ¿no? Tenemos muchos compartimentos estancos en nuestra iglesia. Tenemos la vida consagrada por un lado, el laicado por otro, los sacerdotes. Yo te quería preguntar, a nivel de personal, en tu experiencia, ¿no? ¿Cómo os ha ayudado en este camino juntos, ¿no? De laicos y vida consagrada? ¿Qué crees tú que es una experiencia bonita, lo decías, pero qué crees que nos puede aportar como iglesia para seguir caminando juntos? Gracias. A ver, yo creo que aquí algo importante, y lo explico también como experiencia, es que a veces, más que muchos documentos y nuevas ideas, basta que veamos cuántos documentos tenemos los últimos 5 años. No sé si los hemos leído todos, ¿verdad? Y no es suficiente. En realidad, mucho de esto es la experiencia en directo. Entonces, pongo el ejemplo. Los que estamos ahora aquí en el sínodo, somos 368 de todos los que ya dije que estamos ahí. Y recuerdo que hace un año, para muchos era la primera vez que tenían mesas redondas de escucha con hombres, con mujeres, con laicos, etcétera, ¿no? Y fue bonito ver a lo largo del mes cómo iba cambiando la actitud. Y hoy parece que es lo más natural ya, porque lo hemos experimentado. Entonces, mi experiencia es, hay que generar en la misma formación permanente a los que desde el que esté en el más alta autoridad hasta el que esté en lo más sencillo, la experiencia, escucharse, hablar. Y es a partir de ahí que se aprende. Y luego, desde luego, que vengan reglas, normas, todo, pero no basta. Si no tenemos realmente talleres, ejemplos, asambleas, no vamos a aprender. Ahora una pregunta para el que quiera responder de los tres. Estamos hablando mucho y yo creo que es algo que nos inquieta, ¿no? ¿Cómo creéis que podemos llegar a la gente que está en la periferia? Hablamos mucho de los jóvenes que no están, bueno, que les cuesta venir a nuestra iglesia. Hablamos de considerar a los pobres y a las personas vulnerables como agentes de evangelización y que puedan
es sentirse invitados, personas que están en una situación, bueno, pues con una vida diferente a cómo la propuesta que nosotros hacemos. ¿Cómo creéis que podemos llegar? ¿Alguna propuesta concreta de cómo poder llegar a esas personas? O al menos que abramos el corazón hacia ellas. Bueno, con este método, por ejemplo, del teatro y salir a la calle a cualquier hora, ¿no? Porque hay jóvenes que quieren hacerlo porque se divierten, además de actuar, ¿no? Hablando del sínodo. Una de las iniciativas que hemos tenido es justamente ir donde gente que esté en la calle, o sea, gente de calle, ¿no? Que vive ahí y llevando algún tipo de alimento, de ayuda, de lo que necesiten, ¿no? Evidentemente esto no se puede hacer cada día, no se puede hacer en todo momento, pero creo que es un momento de, no sé, de encontrarse con Dios para estas personas y luego se pueden crear vínculos con las parroquias, ¿no? Porque en Bolivia, por lo menos, la parroquia tiene siempre esa dimensión social, ¿no? De acudir al que sufre, de acudir al de la cárcel, etcétera. Esa dimensión social está metida en la parroquia. Creo que esto de salir a la calle, lo que decía el Papa, ¿no? Ir al encuentro de las periferias existenciales, no quita poder hablar del sínodo, una ayuda social junto a una, diríamos, un compartir la sinodalidad, ¿no? Preguntar a esta gente por qué estás en la calle, es decir, acercarte. El hecho de hablar ya es una forma de llegar. Y yo lo aprendo por youtubers también, que se van a la calle y cortan el pelo a los indigentes, les lavan, les limpian. ¿Y de quién hemos aprendido eso? De Jesús, acercarte al que sufre, ¿no? Pues ojalá podamos seguir dando pasos. La última pregunta para Tomaso. Tú como joven, que en todo el ámbito de la comunicación y de las redes sociales, ¿qué nos podrías decir? ¿Cómo podría ser nuestra actitud como dinosaurios digitales? No sé si las traductoras me colgarán por esa palabra, pero nosotros que no hemos nacido en esa generación que es tan... ¿Cómo puede ser nuestra presencia en las redes sociales, en este ámbito tan grande de polarización que se vive en el mundo, pero en las redes sociales mucho más? Una pequeña propuesta Creo concreta que de nuestra presencia en las redes sociales. no existe la obligación. Creo que no hay obligación de vivir en digital, incluso respetando el carisma de una persona. No creo que nadie está obligado a vivir el peso de lo digital y alienarse y subir a la novedad del digital. Dado que hay diferentes figuras en las parroquias, lo digital es una dimensión que hay que sentirse. Y también tenemos que considerar que hay aspectos de riesgo. En Italia y también en Sudamérica vemos que algunos párrocos empiezan a tener su perfil social, su perfiles social y con muchos seguidores. Y ellos mismos, creo, son los primeros en ser conscientes de los límites, incluso de los riesgos de los social. Muchos jóvenes se han acercado a la iglesia gracias a ellos e incluso han asistido a su primera misa, algunos de ellos con más de 18 años. He conocido a muchos de ellos en algunos de mis viajes y observo un problema de carisma y de egocentrismo. El adulto, creo, que tiene la suerte de haber crecido fuera de esta dinámica digital. Por un adulto es más difícil caer en la trampa de mezclar el mensaje de Dios con el mensajero. Hablando con algunos de estos sacerdotes sociales, incluso provocándoles un poco, siempre les digo, el riesgo es que ellos mismos se conviertan en el fin de su mensaje, como líderes de un grupo comunitario digital tan grande. Así que creo que en cambio hay una cierta sensibilidad sobre los riesgos de los social en aquellos que dicen que son dinosaurios digitales.
Yo mismo, que colaboro mucho con el padre Lucho en Italia para el proyecto Chiesa in Ascolto, Iglesia y Escucha, y por tanto la comunidad italiana de misioneros digitales, no me considero uno de ellos, no me considero un misionero digital. Aunque estoy en la organización y participo en todas las iniciativas y reuniones organizativas, reconozco que no tengo el perfil adecuado para ponerme delante a una cámara. Sin embargo, con vistas a un objetivo mayor, me propongo servir la comunidad lo mejor que pueda. En conclusión, creo que todo el mundo puede encontrar su propio espacio en el mundo digital, porque lo digital no consiste solo en quién está delante de la cámara. Al contrario, a veces los verdaderos profesionales están detrás, como han demostrado los jóvenes miembros de mi equipo que trabajan conmigo en estas semanas. Gracias. Gracias. Bueno, pues ya vamos terminando. Muchísimas gracias por vuestra presencia y ojalá seamos capaces de ir dando pasos. Yo espero que todos los que estamos participando en el sínodo seamos capaces también de seguir transmitiendo nuestra alegría, nuestra esperanza de que una iglesia diferente viene ahí, se va a ir construyendo, pero lo vamos a hacer todos. A mí hay una frase del Instrumentum Laboris primero, en su número 53, que dice que la aportación de cada bautizado es única e indispensable. Y a mí me sigue tocando el corazón, porque eso quiere decir que la de cualquier bautizado que está a mi alrededor es única, su aportación es única e indispensable, y la mía, por muy pequeña que sea, también. Y eso tenemos que creérnoslo cada uno de nosotros. Así que le paso la palabra a Mónica. Le doy las gracias a la Acción Católica Italiana por cedernos el espacio. Y bueno, ahí seguimos construyendo juntas UMO, el Foro Internacional de la Acción Católica y la Acción Católica Italiana, para bueno, pues ir haciendo juntos esta iglesia sinodal. Bueno, Eva, muchísimas gracias. Yo rápidamente, el día de ayer estábamos con un grupo de jóvenes, más jóvenes que Tomaso, que ya se siente viejo. Eso sí lo entendí. Y de verdad me llamó la atención que están llenos necesitan tener esperanza. Y yo les hablé mucho de esperanza y salieron muy contentos y me decían, es que los jóvenes necesitan tener esperanza. Entonces, nosotros tenemos que darle esperanza a esos jóvenes, tienen un lugar en la iglesia y vamos a caminar juntos, todos, con ellos, todos, sacerdotes, laicos, mujeres, hombres, obispos, en fin, todos juntos. Creo que tenemos una gran responsabilidad. Quiero darles de verdad las gracias, incluyendo a Eva, que con todo lo que tenía que hacer, tenía que aguantarme porque había que organizar esto y luego soy la tonsa entre las dos. Gracias.